Bueno, esto es todo lo que necesitas para cambiar tu vida en el 2025. En este video te quiero compartir para mí lo que son los secretos. Si estás buscando realmente hacer un cambio, y lo voy a mantener bien simple, sin que tengamos que caer en los secretos del éxito de los gurúes y de lo que todos te prometen, sino realmente enfocarnos en los pilares que cualquier ser humano, en cualquier contexto, en cualquier situación, si aplica cada una de estas cosas, realmente puede hacer un cambio radical para su vida. Por eso es que decidí llamarlo "Esto es todo lo que necesitas para cambiar tu vida en el 2025". Así que bueno, vamos a darle con todo. Bueno, primero, hay un aspecto que es esencial y que es fundamental. Antes de mencionarte los 4 pilares que yo creo que cada ser humano debería enfocarse realmente si tiene como objetivo alcanzar el máximo potencial que esta vida le permita. Pero antes de eso hay una actitud, o hay un mindset, o una decisión, o un estado de conciencia, como que le quieras llamar, que si no estás dispuesto o dispuesta a dar ese paso, si no estás dispuesto a hacerlo, realmente nada de lo que venga después va a tener ningún tipo de sentido. Porque es cambiar radicalmente el mindset, radicalmente la actitud frente a la vida. Y si vos haces esto, vas a poder realmente aplicar lo otro y tener muy buenos resultados, o resultados extraordinarios, o simplemente cambiar tu vida. Pero sin esto, para mí ningún ser humano puede cambiar su vida. Vamos a eso. Básicamente es asumir la responsabilidad existencial. Este es el primer paso que cualquier ser humano tiene que estar dispuesto a dar si realmente quiere cambiar su vida. Si una persona no está dispuesta a esto que ves ahí, no hay ningún tipo de cambio posible, realmente. No se puede cambiar si una persona no asume su responsabilidad por su vida. No hay forma. ¿Por qué? Porque vas a creer que justamente las cosas del exterior tienen todo tipo de poder sobre vos, porque vas a estar más enfocado en culpar o culpabilizar a los demás, al explicar o dar explicaciones de por qué te encontrás en el lugar en el que te encontrás, y un montón de factores que, si bien pueden, hasta incluso mirá lo que te digo, si bien pueden llegar a tener cierto grado de objetividad, al final acá estamos hablando de cambiar tu vida. Y si vos querés cambiar tu vida, el primero que tiene que hacerse responsable y cargo sos vos. No podés ponerlo en manos de otra persona. Más cuando ya somos personas adultas. No estamos hablando de niños que recién nacieron y que están, por supuesto, a cargo de sus padres, y su vida depende de sus padres. Estamos hablando de personas adultas, más de 18 años, te diría, más de 21. Entonces, lo primero es asumir la responsabilidad existencial. Ahora vamos a ver qué es asumir la responsabilidad y qué no es asumir la responsabilidad, porque se confunde muchísimo esto. Primero principal, definición de responsabilidad. La responsabilidad básicamente es la habilidad para responder, ¿sí? Esto significa que nosotros tenemos el potencial y la capacidad de elegir cómo responder a las diferentes circunstancias. Hay una frase muy conocida de Viktor Frankl que dice que uno no elige muchas veces lo que le sucede, pero al final siempre puede elegir ese espacio interior que nos queda a todos disponible, que es la libertad para elegir cómo actuar frente a las situaciones que me pasa. No es lo que te pasa, es cómo respondes a lo que te pasa. Otra frase también muy conocida, que refleja lo que asumir la responsabilidad significa. Básicamente, como te decía antes, es una actitud ante las circunstancias. Significa hacerse cargo. Significa decir, mira, esto que me está pasando en este momento de mi vida no lo elegí, pero sí puedo elegir cómo responder. Puedo elegir ser protagonista, o puedo elegir ser víctima de las circunstancias. La actitud de víctima es justamente lo opuesto, digamos, a asumir la responsabilidad. Desde el lugar de víctima uno realmente no tiene posibilidades de cambio, porque el foco, la conciencia, está proyectada hacia afuera, hacia los demás, hacia lo otro. Y cuando uno asume la responsabilidad, la conciencia vuelve hacia adentro, vuelve hacia uno, hacia lo que está en mi poder, hacia lo que está bajo mi mando, hacia lo que está bajo mi control. Por eso es tan poderoso, y por eso es el primer paso para cualquier ser humano que quiera cambiar su vida. Porque nadie puede hacerlo por vos, es lo que te decía antes. Nadie puede hacer este cambio por vos. Si vos no estás dispuesto o dispuesta a hacer ese cambio, a asumir la responsabilidad, a decir, che,
realmente es mi vida. ¿A quién le voy a reclamar por mi vida? ¿A los demás? ¿A mi papá? ¿A mi mamá? ¿A mi novio? Esto no quiere decir que no le puedas hacer pedidos. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de asumir la responsabilidad existencial. Ese estado más puro por tu propia vida. El cambio tiene que empezar en vos. No podés esperar a que ese cambio venga de afuera porque no va a llegar. Entonces, estas son las cosas que para mí representan prácticamente lo que es asumir la responsabilidad. Ahora, ¿qué no significa responsabilidad? Autocastigarse, autoexigirse, culparse por el contexto, culparse por los padres, culparse por la educación y culparse por el entorno. Vi muchas personas que piensan que asumir la responsabilidad es culparse. Exacto, sí, culparse. O sea, es como, no, bueno, yo soy culpable por la situación en la que me encuentro. No, bueno, yo soy culpable por el contexto en el que estoy. No, bueno, yo soy culpable por esto, o por lo otro, o por mi entorno. Y empiezan entran en una espiral de autocastigo que no tiene ningún tipo de sentido. Es como, no. A ver, asumir la responsabilidad no tiene que ver con la culpa, de vuelta. Tiene que ver con tu habilidad para responder. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, no quiero decir números exagerados, pero el 70% de las cosas que nos pasan en nuestra vida no las podemos controlar. Eso no quiere decir de que no pueda haber ciertos patrones en el pasado que puedan haber influenciado el resultado final. Pero hay un gran abismo entre culparse a uno mismo y asumir la responsabilidad. Por ejemplo, si vos hoy en día estás mal económicamente, podés analizar qué hiciste en el pasado, qué acciones tomaste, porque seguramente tu presente tiene muchísimo que ver con todas las acciones que fuiste tomando y las decisiones que fuiste ejecutando. Pero ahí vos podés elegir aprender de lo que hiciste y cambiar tu mindset, o podés elegir culparte. Claro, estoy acá porque soy yo, porque soy una persona que se administra mal financieramente, y entras en una dinámica de autocastigo que nada tiene que ver con la responsabilidad. Por eso nos tenemos que olvidar de la culpa, porque la culpa finalmente como estado de conciencia no nos sirve, y enfocarnos en asumir la responsabilidad, que esto quiere decir de, bueno, realmente las acciones que tomé, soy responsable, ¿sí? Soy responsable de las decisiones, soy responsable de las consecuencias, pero esto no quiere decir que me tenga que autocastigar, ¿sí? Puedo cambiar la forma de ver la situación y saber qué puedo hacer diferente de ahora en adelante. Bien, entonces eso sería lo principal. Ahora, si ya realmente estás en esa etapa donde asumiste la responsabilidad o estás en el proceso de asumir la responsabilidad por tu propia vida, quiero decirte que estás por buen camino, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar a los 4 pilares que te garantizan cambiar tu vida pase lo que pase. Realmente, o sea, no hay forma de que si aplicás estas 4 cosas tu vida no cambie. O sea, te lo garantizo. Parece una promesa súper humo lo que te estoy diciendo, pero no hay posibilidad, hermano o hermana. Es así. Pilar número 1 va a ser mucho más simple de lo que te imaginas. Pilar 1, dimensión física. Bien, son 4 pilares esenciales que nos constituyen como seres humanos. Podríamos incluir algunos más, obviamente, pero para mí estos son los más esenciales y además son los que yo aplico en mi propia vida y vengo aplicando. Entonces voy a hablar desde lo que conozco. Si no cuidas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, no van a tener una base sólida para sostenerse. Aquí quiero remarcar que tu cuerpo es tu templo, así que no importa que tan bien estés psicológicamente y espiritualmente, que si tu dimensión física, o sea, tu cuerpo no está en armonía, va a terminar afectando el resto de las áreas de tu vida. Muchas veces el ser humano se enfoca en exceso en ciertos pilares y descuida otros, y al final, en este momento de mi vida, cada vez más me doy cuenta que el éxito de la autorrealización es una cuestión holística, es una cuestión integral, no es una cuestión de el mejor físico a costa de no ganar, de no tener guita, a costa de tener malas relaciones y de estar desconectado de Dios o del universo. De la misma forma es estar súper conectado a Dios y haber descuidado totalmente la dimensión física, la dimensión del trabajo y la dimensión personal, por darte un ejemplo, y tener malas relaciones. Al final el éxito
digamos, es una cuestión integral y entiendo el éxito como una forma de ser y estar en el mundo donde desarrollas el máximo de tu potencial dentro de lo que son tus posibilidades. Entonces, si no cuidas tu cuerpo, que es tu base para todo, o sea, no va, todo lo que vos quieras hacer no va a tener una base sólida para poder sostenerse y para poder construir. Por eso es súper importante. Ahora, ¿qué incluye cuidar tu cuerpo? Bueno, lo básico, lo que todos sabemos, pero lo que pocos hacen. Actividad física, buena alimentación y buen descanso. Estas son las 3 cuestiones básicas. Después hay un montón de cosas más. Yo aquí lo que propongo es siempre lo mismo. Si no estás haciendo ninguna de estas, no te obsesiones con empezar con biohacking, con meditar, con duchas de agua fría, con todas esas cosas que uno ve en redes sociales, que está buenísimo, pero lo importante es empezar. ¿Cuál es el primer paso que vos podés dar para cambiar tu vida? Empezar a hacer actividad física. ¿Te cuesta ir al gimnasio? No pasa nada. Anda a caminar. Haz una actividad. Haz una actividad física, no importa la que sea, encontrar la que te guste. No hay una actividad física que sea mejor que otras. Pueden que algunas tengan más beneficios. Por ejemplo, para mí el entrenamiento de fuerza es fundamental y hasta está contrastado científicamente que es fundamental. Pero si a vos no te tienta tanto eso y querés hacer otro tipo de ejercicio, no pasa nada, hermano o hermana. O sea, encontrá lo que te haga sentir bien, lo que sientas que puedas mantener a largo plazo. Eso es lo importante, ¿sí? Después, buena alimentación. Sin mucha vuelta. Hay que tener un contexto, digamos, lo bastante simple como para saber qué comer, qué no comer, qué alimentos tratar de evitar sin volverse obsesivos tampoco. Y es mucho más simple que eso. O sea, simplemente podés poner en Google cómo alimentarse de forma saludable. Obviamente tenés un montón de dietas, pero tampoco te recomiendo entrar en todas esas dinámicas cuando no tenés todavía un conocimiento o una base sólida, porque te vas a volver loco o loca, que es lo mismo que pasa con el gimnasio. Che, hago esta serie, hago esto, hago lo otro. Lo más importante siempre es tener las bases. Después, cuando arrancaste, podés empezar a investigar y a profundizar un poco más. Finalmente, buen descanso. Yo la verdad, quiero ser sincero, el buen descanso es algo que empecé a implementar en los últimos con conciencia, más conciencia en el último año y medio, 2 de mi vida, y es increíble realmente los cambios que tiene. O sea, el sueño para mí en este momento de mi vida es una prioridad y te lo recomiendo a vos también. Nada de... Bueno, igual, a ver, para ser sincero, muchas veces lo hago, pero trato de evitarlo. De estar con el celular hasta los últimos segundos antes de irse a dormir y ese tipo de cuestiones. La verdad que hago otra cosa, que es mirar películas, que es parte del mood que tengo con mi pareja. Pero al margen de eso, lo más importante es tratar de no estar tipo excesivamente... ¿Cómo es la palabra? Excesivamente no es motivado. Excesivamente estimulado antes de irnos a dormir para poder tener un mayor descanso. Pero de vuelta. No hay que... Porque hay mucho también de este tema y no quiero que se vuelvan locos. Empezar. Dormir 7 horas, 8 horas, 9 horas. Las que tu cuerpo te pida. Date ese regalo. Date eso. Permitítelo porque te va a cambiar radicalmente la vida. Así que estas son las 3 cosas. Para todo esto, motivación a la mierda. No la necesitas. Lo que necesitas es disciplina. ¿Sí? Quiero dejar en claro esto. No hay motivación. La motivación... Yo entreno hace 10 años... Y hay un montón de días que no te van a ir a entrenar. Pero voy a entrenar porque tengo disciplina, no porque tengo motivación. Entonces, no busques la motivación, busca la disciplina. Forma una cadena y no la rompas. Tan simple como eso. Bien, vamos a la siguiente dimensión. Pilar 2, dimensión personal. Conocerte a vos mismo es un camino que tiene un inicio pero no tiene un final. El autoconocimiento es un camino que empieza en un momento donde te das cuenta que querés ir más allá de lo que crees que sos. Y no tiene. Una vez que empezás, hay capas y hay más capas y hay más capas. Y es hermoso. Realmente el camino del autoconocimiento es hermoso. Porque si bien hay muchos momentos que las pasás como el orto, porque te das cuenta de un montón de cosas que están en vos y que querés cambiar, o que simplemente tenés que aceptar, es un camino donde cada vez más se te va expandiendo la conciencia. Y cada vez más te podés no solamente autoconocerte a vos, sino que como te autoconoces a vos, podés conocer más en profundidad a las personas, podés generar mejores vínculos, ya que la vulnerabilidad deja de ser algo a lo que escapamos, como muchas personas lo hacen, y empezás a abrirte a tu propia vulnerabilidad. Por lo tanto, podés abrirte también a la vulnerabilidad de los demás sin juicio de por medio. Ahora, ¿qué es el autoconocimiento?
Autoconciencia emocional, esto que decía recién, ser consciente de tus patrones de conducta, de tus patrones emocionales, por qué te desenvolves de la forma de la que te desenvolves. Incluye para mí las buenas relaciones. Para mí esta es una de las bases del éxito en la vida. Buenas relaciones, incluso de la felicidad. Buenas relaciones. Tenemos que ser capaces de construir buenas relaciones con las personas. Si el entorno en el que estamos no nos gusta, cambiémoslo. O sea, tenemos esa posibilidad. No nos quedemos por apego en ciertas relaciones que nos hacen daño, ¿sí? Cada persona está en su propio camino igual al final. Yo como que no soy tan partidario de, no, bueno, ¿sabes qué? Me dejo de juntar con vos porque no sos espiritual. Tipo, es como... Hay que tener cuidado con esas cosas porque uno se cree superior en eso. Y nadie es superior a nadie. No importa que medite todos los días y que hayas leído todos los libros religiosos del mundo y hayas estado en contacto con Ramana Maharshi. O sea, es como al final cada persona está en su propio camino evolutivo. Eso no quiere decir que te tengas que juntar con cualquier persona, por supuesto que no, porque tenés que cuidar tu energía, tenés que cuidar tu tiempo, pero internamente siempre tiene que haber una actitud, desde mi interpretación, de respeto y de juicio a nivel espíritu o a nivel alma, ¿sí? Puede que estemos en momentos diferentes de la historia, de nuestra vida, pero a nivel alma todos estamos en ese camino evolutivo. Incluso algunos, aunque estén en retroceso, tienen su camino. No somos quien para decir si están en lo correcto o no. Después, gestión del tiempo y prioridades, fundamental. Creo que el autoconocimiento y esta dimensión personal incluye aprender a administrar el tiempo, establecer prioridades, saber qué es valioso, qué no es valioso. Acá va en quién invierto mi tiempo, en función de qué. Son cosas fundamentales, porque también acá vas a aprender a decir que no, ¿sí? Que es algo que nos cuesta un montón, pero aprender a decir que no para decir sí a lo que realmente queremos, olvidándonos de las opiniones que los demás tengan, porque tiene que llegar a ese punto donde uno, cuando tiene claro cuál es su camino, tiene que estar dispuesto a seguir adelante aunque a los demás no les guste, ¿sí? Autovaloración y autocompasión es una actitud esencial, principalmente para mantenerse alineado en el camino de crecimiento, que vamos a tener un montón de obstáculos, y si uno no tiene autocompasión y está obsesionado con la meta, se va a perder en el camino porque va a pensar que esto es solamente para alcanzar un X resultado, cuando en realidad es una cuestión de proceso. Y una alineación interna y externa, que quiere decir justamente ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago al final, ¿no? Como que todo esto interno tiene que mantenerse alineado a lo externo y en viceversa. Veo mucha gente que está dando consejos a todo el mundo sobre cómo tiene que vivir su vida, pero en su vida es un desastre. O sea, no funciona así. Primero tenés que aplicar en vos lo que querés ver en el mundo. Así de fácil. A uno le puede costar aceptar, lo puede patalear, pero no existe forma de... Porque no es genuino. O sea, ¿cómo yo puedo decirte a vos que apliques todo esto si yo en mi vida soy un desastre? ¿Qué sentido tiene? O sea, energéticamente incluso, ¿cómo puedo transmitirte algo que yo mismo no estoy aplicando y te estoy diciendo que lo tenés que aplicar? Es como, por eso la coherencia es tan importante y por eso muchas veces hay ciertas cosas que en la vida no se nos manifiestan, porque no estamos siendo coherentes. Estamos pensando un montón de cosas, pero después no estamos tomando la acción que hay que tomar para alcanzar ese resultado. Y un montón de personas se encuentran en este estado. Es muy fácil hablar y decir: yo quiero esto para mi vida, quiero este tipo de relaciones, quiero este tipo de hombre, quiero este tipo de mujer. Y después, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué estás brindando? ¿Y vos quién sos? Digamos, a nivel profundo para tomar o pedir eso. Pasemos a la dimensión número 3, dimensión profesional. Esta me encanta. Tu crecimiento profesional, esta es una convicción a flor de piel que tengo, que es que tu crecimiento profesional será proporcional a tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. O sea, serás capaz de crecer profesionalmente hasta donde seas capaz de crecer personal y espiritualmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para alinear esta dimensión profesional este 2025? Metas claras alineadas con vos, no con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Dejemos de perseguir metas de gente que vimos en YouTube, de gente que vimos en las redes sociales, y hagamos el trabajo introspectivo, de autoconciencia emocional, de dimensión personal,
para entender realmente lo que queremos para nuestra vida. Hay que hacerse las preguntas difíciles y correctas para poder llegar a una aproximación de lo que realmente queremos para nuestra vida. No hay que estar persiguiendo metas que los demás nos impusieron. Es difícil igual, el otro día hice un video sobre esto, es difícil igual distinguir, che, esto es mío, che, esto no. Pero a medida que uno se va haciendo ciertas preguntas, empieza a sentirse cada vez más alineados y empieza a sentir si realmente el camino es o no es por ahí. Después, acción sobre perfección. Esto a mí me cambió radicalmente la vida y todavía sigo siendo bastante perfeccionista en algunas cosas, pero ahora estoy súper enfocado en tomar acción. ¿Qué significa esto? Dejar de esperar a tener todo perfectito para hacer las cosas que realmente queremos hacer en la vida, porque el momento perfecto nunca existe y además porque el momento perfecto es una hipótesis que la mente crea sobre las cosas que no existe. O sea, cuando uno intenta alcanzar la perfección, está viviendo sobre está basando su vida sobre una cuestión ilusoria. Y no me parece que tengamos que vivir nuestra vida sobre una cuestión ilusoria. Si bien el deseo de perfeccionar las cosas también nos mantiene motivados, el otro día leí algo muy lindo que decía que básicamente Dios o el universo, como la palabra que le quieras poner, te ponía en tu mente la semilla de la perfección, pero nunca te permitía alcanzar el 10. ¿Para qué? Para que siempre estés buscando mejorarte a vos mismo. Y eso es un poco lo que significa, ¿no? Acción sobre perfección significa que son las acciones las que te llevan a los resultados y no lo que tu mente te quiere hacer creer, que es estar especulando en tu mente sobre los diferentes escenarios. Por supuesto que todo tiene su punto de equilibrio y a veces, obviamente, reflexionar sobre los diferentes escenarios en determinados contextos puede ser funcional, pero estamos hablando de reglas generales. Y para la mayoría de las personas se quedan atascadas en el análisis de las cosas y no toman acción, porque también es una forma de evitar el fracaso y es una forma de evitar realmente tomar acción y exponerse a la incomodidad, ¿sí? Es más fácil pensar lo que quiero para mi vida que hacerlo. Después, impacto, propósito y vocación. Estas tres cosas tienen que estar sí o sí en tu dimensión profesional. No importa lo que hagas, así barras el piso, así peles papas, no importa el trabajo, no estoy desmereciendo ningún tipo de trabajo, estoy definiendo que hasta incluso el trabajo que para muchas personas pueda parecer sin sentido, lo más importante es que internamente para nosotros tenga impacto, que esté alineado a nuestro propósito y represente una dimensión de nuestra vocación. La vocación para mí es mucho más que el trabajo que vayas a hacer. La vocación es humana, como la fundación en la que me encuentro. Es algo que atraviesa muchas más áreas. Es una cuestión de cómo, o sea, de cuál para vos es el sentido que tiene ese trabajo. ¿Qué sentís que le estás aportando a los demás, al mundo? Al final para nosotros es súper importante sentirnos conectados con nuestro entorno y vivir en comunidad. Y después, bueno, cambiar tus creencias respecto al dinero creo que es algo que todos tenemos que hacer. Incluso, bueno, sacando a algunas personas que han tenido mucho éxito, creo que es algo que todos tenemos que hacer. Es realmente dejar de ver al dinero como nos enseñaron, que es, bueno, dependiendo de dónde hayas venido, te pueden haber enseñado que el dinero cuesta, que el dinero es fuente de problemas, que el dinero esto, y yo estoy en ese proceso de cambiar radicalmente todas estas estupideces, porque el dinero es dinero, básicamente es un papel. Y es una herramienta de intercambio y el dinero se recibe a partir del valor que yo soy capaz de aportar a la sociedad. Esta es mi creencia y esta es la creencia que yo creo que toda persona debería inculcar en su mente de a poco, para que empecemos a ver el dinero como una herramienta que vamos a recibir en función de lo que seamos capaces de aportar a la sociedad, ¿sí? El dinero no es una fuente de problema. El dinero puede ser nafta para crecer en tu vida, para ayudar a otras personas, para construir cosas mejores. O el dinero también lo puedes usar para hacer cosas feas. Eso no depende del dinero, eso depende de la persona. Entonces, muchas veces culpabilizamos al dinero y tenemos un montón de pensamientos acerca de lo que el dinero es y nada de eso es todo lo que aprendimos. Nada de eso realmente es el dinero. Incluso tener mucho dinero no significa que seas nada. O sea, tenemos esas creencias porque nos las han dicho, las hemos visto de algunas personas y la mente tiende a hacer generalizaciones. Si veo dos empresarios que tienen mucha guita y que
se comportan de forma poco ética, ya pensamos que todos los empresarios son así. Pero bueno, es algo normal que hace el cerebro porque justamente quiere evitar pensar tanto, entonces necesita agrupar las cosas para poder entender y representar el mundo. En fin, no caigamos en estas boludeces, lleguemos a nuestras propias conclusiones. Te sugiero que si realmente el dinero para vos es importante, que muchas personas lo niegan, pero al final todos los días estamos haciendo cosas para generar ese dinero. Entonces es cambiar el mindset. El dinero sí es importante, el dinero es una herramienta, el dinero es verdad, para mí no te da la felicidad, pero sí te da otras cosas, te da ciertas comodidades, te da cierta seguridad. Ahora, buscar la felicidad en el dinero es un error para mí porque no te va a aportar ningún tipo de realización. Solo te va a aportar realización el dinero cuando es una consecuencia de la persona en la que te convertiste, cuando realmente generaste un gran impacto, ayudaste a muchas personas y sentís que está alineado a tu propósito, tu vocación. Si eso es lo que pasa, entonces el dinero va a ser una bendición. Y eso es lo que te quiero invitar a que puedas empezar a trabajar este 2025 si querés cambiar tu vida. No le creas a nadie, no me creas ni siquiera a mí las cosas que te estoy diciendo con respecto al dinero. Encontrá tu propia conclusión, metete vos de lleno dentro de vos, empezá a investigar, leí historia, fíjate cuál era el rol del dinero hace 500 años atrás, investigá vos por vos mismo, que nadie te cuente la historia y llegá a tus propias conclusiones, ¿sí? Eso es a lo que te invito. Entonces, ser capaz de generar el impacto suficiente, volviéndote bueno en lo que haces, aportando valor real y construyendo la vida que querés y ganando el dinero que querés. Eso para mí es lo que significa la dimensión profesional. Y vamos a la última, que, bueno, o sea, estoy tratando de mostrarme lo más genuino que puedo realmente en este video. Y que ustedes me puedan conocer tal y como soy, así soy en la vida. Realmente nos juntamos a tomar un café, nos juntamos a tomar unos mates, que ahora no tomé, pero nos juntamos a lo que sea y voy a ser así. Realmente, si ustedes son así y tienen este mindset y podemos conectar, me voy a mostrar tal y como soy. Vamos al último. El último para mí es... Me sale decir el más importante, pero es incorrecto. Gente, no es el más importante. Los 4 son igual de importantes y asumir la responsabilidad es el más importante. Pero es muy importante realmente esta dimensión de la que les voy a hablar. Y ya les aclaro que no tiene que ver con ningún tipo de ideología en específico. Así que quédense tranquilos, no sigan ningún dogma y busquen la libertad. Así que vamos a eso. Soy acuariano y valoro mucho la libertad. ¿Ok? Dimensión espiritual. El cuarto pilar, ¿sí? La dimensión espiritual, que es encontrar tu razón de ser y tu misión en esta vida, va a potenciar el resto de las dimensiones. Yo esto, cuando me emociono con algo, es como que me nace decir te lo juro y te lo juro. O sea, la dimensión espiritual es la energía primordial de la vida para mí, que cuando puede fluir a través de vos, a través de tu cuerpo, a través de tu mente, a través de tu corazón, todo el resto de las cosas se va a potenciar mucho. Porque hasta te cambia la percepción que tenés de vos mismo, de la realidad, de las personas que te rodean. Esto no significa, y lo quiero aclarar, porque hay muchas boludeces dando vuelta con la espiritualidad, de que vas a estar todo el día en un estado de paz, que... sí, todo amor y paz, que te revientan la cara de una piña y vos te quedás así como si nada, que te roban y no pasa nada, los perdonamos. No. Esto no es espiritualidad, ¿está bien? La espiritualidad es una forma de relacionarse con uno mismo, con la vida. Es estar consciente de cuál es mi verdadera naturaleza por encima de todas las etiquetas y creencias y pensamientos que están dando vueltas en mi mente, ¿sí? Es entender cuál es el trasfondo de la vida, ¿sí? Y volverse eso. Y desde este espacio nacen de forma natural y espontánea ciertas actitudes y actividades que después se traducen en no juicio, compasión, amor incondicional. Pero es un reflejo natural. No es algo que uno puede o debe forzarse a hacer. Uno tiene que ser fiel, como dice el Dr. David Hawkins, a su nivel de conciencia mientras se encuentra en estado, mientras se encuentra en esa escala evolutiva. Uno tiene que ser fiel a su nivel de conciencia. No intentes vivir como Nisargadatta Maharaj, como el Dr. David Hawkins, como Ramana Maharshi, como Santo Tomás de Aquino, si tu nivel de conciencia es otro. Es mucho mejor que seas fiel a tu nivel de conciencia mientras te desarrollas
hacia niveles de conciencia más elevados. Entonces, la dimensión espiritual va a potenciar tu vida. Corta. ¿Bien? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Para mí la espiritualidad no es una cuestión de hacer igual, es una cuestión de ser. Pero sí hay ciertas actividades que en un principio van a empezar a transmutar tu energía para que de a poco se empiece a volver ese estado natural de algo que ya sos y que no tenés que lograr y que no tenés que buscar, sino que se te tiene que revelar. Es algo más yin, ¿sí? No es tanto yang, o sea, el yang es más una decisión, más ir por eso, y el yin es más un permitir, es un permitir que pase. Y hay ciertas actividades que crean el entorno para que ese darse cuenta empiece a surgir. ¿Cuáles son? Meditación y contemplación. No lo hagas porque otra persona te lo está diciendo, ¿sí? O sea, obviamente en este video capaz de decir, bueno, che, meditación me lo está diciendo que lo haga, lo voy a probar. Bueno, está bien, pero no lo hagas principalmente por eso. Trata de encontrar esa razón interna que te lleve a la meditación. Quiero que entiendas que la meditación sirve para poder acallar o bajar la intensidad de la mente para que puedas ver con la realidad, para que puedas ver con tus propios ojos la realidad de las cosas. La mente está todo el tiempo interpretando la realidad. Y muchas veces es difícil porque la mente está todo el tiempo interpretando. Por eso se dice que cuando no hay pensamientos o cuando baja la intensidad, uno puede ver con claridad las cosas tal y como son, no tal y como le dice la mente. Contemplación también es un poco parecido a la meditación, es simplemente contemplar, es aprender a estar presente, a estar en ese momento. Después, agradecimiento por la vida también, puede ser una actitud que en un principio uno hace de manera forzada y que después, bueno, uno va como conectando con eso de a poco. Después, conexión con lo trascendental, con uno y con los demás, creo que es algo que todos necesitamos, incluso el ateo se necesita sentirse conectado con algo que está más allá de sí mismo. De vuelta, no tiene que ver con una religión, tiene que ver con una forma de interpretar y de ver la realidad, y que hasta incluso para mí es hasta natural, justamente ese sentido de buscar lo trascendental. Después, para mí esto es esencial, es abrazar del mismo modo lo mundano como lo espiritual. No hay que crear esa dualidad entre, que a mí me pasó mucho tiempo, de, bueno, che, por un lado están los negocios, el hacer plata, y por otro lado está la parte espiritual. No. Para mí es un mismo mundo, es uno. Por eso la espiritualidad bien aplicada abraza todas las dimensiones de tu vida. Abraza lo mundano, abraza el dinero, abraza tu profesión, abraza tus relaciones. No es vos en una cueva o en el medio de la montaña, que lo podés hacer, no está mal, pero es vos en el medio del caos siendo consciente. Esa es la verdadera espiritualidad. Vos en el medio de lo que es de forma consciente. Sea caos, sea paz, sea tranquilidad, sea montaña, sea subterráneo, sea a punto de ser mordido por un cocodrilo, aunque sea exagerado. Porque no tiene que ver con una acción en específico. No tiene que ver con estar, como te decía, todo el tiempo en paz. Tiene que ver con una forma interna de estar parado frente a la vida, ¿sí? Y reconocer quiénes somos realmente y liberarnos de las creencias erróneas. Ese para mí es el punto hacia donde toda persona que despierta va, que es reconocer cuál es mi verdadera naturaleza, reconocer que todo esto que creo ser no lo soy, no soy este nombre, no soy esta ropa, no soy esta cara, no soy este físico, no soy absolutamente nada de eso, todo eso es prestado. Entonces, si no soy nada de esto, ¿quién soy? La pregunta que Ramana Maharshi decía que se hagan todo el tiempo. ¿Quién soy? Y esa respuesta uno la puede decir de forma intelectual, somos la conciencia pura, pero vivenciarla, integrarla, encarnarla, que se haga un hecho en nuestra vida, es justamente el lugar hacia donde vamos. Ser espiritual no es seguir una religión en particular, aunque pueda incluirla. O sea, puedo ser espiritual y estar más tentado de seguir instrucciones del cristianismo, del islam, del budismo, del zen, del advaita, del taoísmo, lo que sea, no importa. Cada uno tiene que encontrar con lo que se sienta más identificado. Yo, por ejemplo, me siento más identificado con las enseñanzas del budismo zen y con las enseñanzas del Advaita Vedanta. Por eso me gusta mucho leer Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, cosas sobre no dualidad. Y después me gusta mucho también el budismo zen. De hecho, es la forma de meditación, el zazen es la forma de meditación que
más me ha transformado la vida a mí personalmente, pero a mí personalmente. Esto no quiere decir que a vos lo tengas que hacer así. Así que encontrá tu propio camino, ¿sí? De vuelta, instruite, autoconocete, lee, compará de forma sana y fíjate a qué conclusión llegas. Es abrirse a la dimensión más profunda de lo que somos. Y es el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, como decía antes. Así que bueno, gente, esto es todo. Sí, les armé esto. Estoy probando honestamente estoy probando una forma nueva de hacer videos. Espero que realmente esto te haya gustado, te haya servido. La verdad que me gustaría que este video pueda llegar a muchas personas. Pero no me importa si llega a 5 personas, si a esas 5 personas les cambia la vida, incluso a una sola persona. Porque al final es una cuestión de impacto, ¿no? Lo que decía antes, mi objetivo es el impacto. Y esto es parte de mi vocación, es parte de mi propósito. Y te aseguro y me comprometo realmente de que si vos te comprometes de acá al 2025 a aplicar cada una de estas cosas de forma consciente y consistente, no hay forma, loco, que tu vida no cambie. No hay forma, no existe. Nadie va a poder venir a decirte otra cosa porque no hay manera de que no hagas un cambio radical. Pero hay que estar comprometido y, como te decía antes, primero tenés que asumir la responsabilidad existencial. Preguntate realmente si estás dispuesto a asumir la responsabilidad por tu propia vida, si estás dispuesto a dejar de buscar culpables y si estás dispuesto a hacerte cargo de encontrar la verdad que te corresponde por derecho natural en esta existencia. Así que bueno, gente, les deseo un muy buen comienzo de año, un muy buen 2025 y rómpanla toda. Y si las cosas no salen como quieren, no pasa nada. Porque esto que te acabo de decir no es el secreto para que mañana ganes $1.000.000. Es el secreto para que entres en un camino de autorrealización que nunca se termina. Así que fracasos, obstáculos, malas relaciones, vínculos tóxicos, pensamientos negativos, todo eso lo vas a seguir teniendo. Así que no pienses que por hacer esto vas a estar todo el tiempo de vuelta positivo, porque eso es una boludez y no tiene nada que ver a todo lo que te quise transmitir. Sí, lo que te quiero transmitir es que si aplicas todo esto, tu vida va a cambiar de forma radical y vas a tener que procesar un montón de oscuridad interna, lo cual te va a transformar como ser humano y te va a hacer realmente mucho más vulnerable a la existencia y a tu propia vida. Así que bueno, gente, les deseo un muy buen 2025 y espero que la rompas toda.